Un día Danilo y Angélica estaban sentados viendo televisión, ambos estaban interesados en el documental de la luna que pasaban por el televisor. Carlos se acercó y los saludó. Les preguntó qué veían en el televisor. Danilo y Angélica le dijeron que veían un documental de la luna e invitaron a sentarse con ellos. Carlos se sentó y empezó a ver el documental con sus padres. Danilo y Angélica estaban muy interesados en el tema, pero Carlos no. Entonces le preguntaron, ¿no te gusta, hijo? Carlos respondió, la verdad no lo veo interesante, además ya conozco la luna. Danilo y Angélica, asombrados, le preguntaron si había estado en la luna. Carlos respondió dudoso, el cual dejaron pensando a Danilo y Angélica. Carlos les dijo que solo la conocía por vista. Angélica le creyó, pero Danilo siguió dudoso. Más tarde Angélica y Danilo le avisaron a Carlos que saldrían de compras. Ambos lo invitaron, pero Carlos les dijo que no. Danilo con duda le dijo, no irás a la luna, ¿verdad? Angélica exclamó, Danilo, por favor. Carlos respondió, tranquilízate, papá, no iré a ninguna parte. Danilo le dijo, nada de brujerías. Carlos respondió, tranquilo, papá. Despidió a sus padres a la puerta y se fue a su habitación. Cuando Carlos entró a la habitación, vio a su abuela Ánfora, la cual se saludaron con mucho cariño. Ánfora invitó a su nieto a pasear mágicamente, pero Carlos le dijo que no podía ya que sus padres se lo prohibían. Ánfora siguió insistiendo y le prometió que llegarían antes de que sus padres volvieran. Carlos lo pensó y aceptó salir con Ánfora. Ambos chasquearon los dedos y mágicamente aparecieron en Tokio, Japón. Caminaron por la ciudad disfrutando del paisaje. Ambos caminaron a una tienda de hierbas favorita de Ánfora, donde atendía un señor mayor llamado Yajiro-san. El hombre sabía que Carlos y Ánfora eran brujos, y hacía un té especial para ellos. Ánfora lo compró y quería que Carlos lo probara. Compró 2 paquetes. Carlos sintió el momento de regresar, ya que presentía que sus padres llegarían pronto a la casa. Caminaron a una acera de Tokio y desaparecieron mágicamente y aparecieron mágicamente en la casa. Ánfora le dejó el té a Carlos, se despidió y desapareció. Cuando en la puerta entraron Angélica y Danilo, lo saludaron y Danilo le preguntó, ¿qué estuviste haciendo, hijo? Carlos respondió, primero, ¿cómo estuvo el paseo? Angélica respondió, muy bien, hijo. Llamaron a Josh y le entregaron una golosina que Josh empezó a comer. Danilo vio una bolsa con polvo que tenía Carlos en las manos y le reclamó, ¿qué ocultas en ese paquete? Carlos respondió, nada. Danilo reclamó, ¿ocultas nada en ese paquete? ¿Dónde estuviste? Carlos nervioso respondió, bueno, vino mi abuela y me invitó a comprar unas cosas. Danilo alterado no le creyó y le volvió a repetir que había ido a la luna y ese polvo de la bolsa era polvo de luna. Carlos le dijo que no era polvo de luna sino té. Danilo siguió diciendo que Carlos fue a la luna. Entonces Carlos respondió, no crees que fui a Tokio pero sí a la luna. Danilo dijo, así es. Y me preocupa que la NASA lo descubra. Angélica replicó, Danilo, te estás hundiendo en un vaso de agua. Carlos no quiso hablar más y se fue a su habitación. Danilo le dijo a Angélica, mañana llevaré este paquete de polvo a un científico amigo mío. Angélica respondió, piénsalo bien, ¿estás seguro, Danilo? Danilo respondió, así sabré que esto es polvo de luna. Al día siguiente Danilo fue a un laboratorio científico donde trabaja un amigo suyo que es científico. Se saludaron y le dejó el paquete con polvo para que lo analizara. El amigo lo recibió y le dijo que en unos días estará el resultado. Si estaban antes lo llamara por teléfono. Danilo agradeció y regresó a su casa.
Angélica lo saludó y empezaron a platicar. Danilo le dijo, ya entregué los resultados. Angélica dijo, ¿qué te dijeron? Danilo dijo, me dijeron que en pocos días estarán listos los resultados, si estaban listos antes me llamarían. Angélica respondió, eres muy obstinado mi amor. Danilo le respondió, necesito saber la verdad. Danilo se fue a recostar al sillón de la sala, intentó relajarse y al momento quedó dormido. Entonces empezó a soñar que él, Angélica, Josh y Carlos estaban encerrados en jaulas de metal y separados con costos se podían mover. Habían muchos científicos que les tomaban pruebas de sangre y otras muestras y los interrogaban, incluso querían hacer experimentos con los poderes de Carlos. Danilo estaba desesperado y arrepentido, entonces despertó gritando. Carlos, Angélica y Josh fueron corriendo a verlo y asustados le preguntaron, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Danilo respondió, tuve una pesadilla, soñé que puse en riesgo a mi familia por los polvos que traía Carlos. Dios mío, los polvos. En ese momento sonó el celular. Danilo lo respondió, era su amigo científico avisándole que los resultados ya estaban y que lo que encontraron eran asombroso. Danilo estaba asustado y preocupado. El amigo científico le dijo, mañana le llevaré los resultados. Colgó el celular y quedó preocupado y asustado. Al día siguiente llegó el amigo científico de Danilo, lo recibieron Carlos, Danilo y Angélica, empezaron a hablar con él. El científico les comentaba lo maravilloso de esos polvos. Nunca habían visto algo así en la ciencia, el polvo es único. Danilo estaba asustado, no sabía qué hacer más que se acordaba lo que soñó. El científico abrió la bolsa de los polvos, cuando Carlos disimuladamente movió los dedos, y un viento sopló los polvos disipándolos. El científico quedó confundido por lo que pasó y penado pidió disculpas por lo sucedido. Danilo le devolvió el alma al cuerpo. El científico se despidió y Danilo le pidió disculpas a Carlos, el cual él las aceptó. En la noche Carlos y Josh estaban sentados en el techo viendo la noche y la luna. Entonces Josh le preguntó a Carlos, ¿has ido a la luna? Carlos le respondió, a ti no te puedo mentir, sí. Fui a la luna varias veces. Josh le dijo, ¿de verdad? Genial. En ese momento se asomó Angélica a la ventana y les dijo, muchachos, es la hora de cenar. Carlos y Josh respondieron, ya vamos mamá.